Muy buen día, bienvenidos a esta nueva clase. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de rotavirus. Ya hemos introducido en la clase anterior los conceptos de virus, cómo están estructurados, cómo se replican. Entonces hoy vamos a continuar hablando sobre la virología clínica. En esta oportunidad sobre un virus muy importante a nivel mundial asociado a gastroenteritis viral, cuyo grupo etario de mayor predominio son los niños pequeños y los adultos mayores. Al finalizar esta clase esperamos que ustedes puedan diseñar y explicar las partes del rotavirus, y esto está en relación a la actividad de la semana. La agenda: vamos a hablar del rotavirus como el virus de la diarrea. Vamos a hablar de su taxonomía, la virología, los mecanismos que éste tiene para causarnos enfermedad. Vamos a hablar precisamente de esos factores de la enfermedad o factores víricos. ¿Quiénes son los que están como grupos de riesgo? ¿Por qué? Ya los mencioné. La parte de la replicación del virus, cómo es que causa la patología, la participación del sistema inmune en este sentido. Después daremos a conocer las actividades que tenemos para esta semana, que como ya les dije está en relación a la estructura del virus, el recurso complementario y la parte de preguntas. Comencemos entonces con este título que se le ha dado al rotavirus: el virus de la diarrea. El rotavirus es un virus muy importante a nivel mundial. Es un virus que indistintamente va a afectar, causando gastroenteritis con diarreas acuosas. No importa si es países de ingresos bajos o países de primer mundo, se han identificado casos de rotavirus en ambas poblaciones. Y el otro grupo etario de importancia son los adultos mayores. Básicamente todas las personas desarrollamos inmunidad desde nuestra infancia contra el rotavirus, lo que implica que todos en algún momento llegamos a tener contactos con estos virus. El sistema inmunológico ya del adulto pues está fuerte y no causa mayores complicaciones. Sin embargo, cuando ya pues avanzamos hacia la adultez, nuestro sistema inmunológico se empieza a debilitar y vuelven entonces ya a aparecer los casos de diarrea. El problema principal con las diarreas ocasionadas por rotavirus es que causan gran deshidratación. Entonces va a padecer el paciente, en este caso el pacientito, el paciente pediátrico, o en el paciente geriátrico, es decir, el paciente adulto, va a sufrir una gran deshidratación y todas las complicaciones que eso implica, que pues incluye la posibilidad de la muerte. Sobre la taxonomía del virus: este es un virus que recibe su nombre precisamente por la característica que presenta visto al microscopio electrónico de rota, es decir, de rueda. Los rotavirus afectan principalmente a nivel del tubo digestivo, pero también se le ha asociado presencia y transmisión a través de las vías respiratorias. Así que eso ha sido un poco reciente que se le ha descubierto. Ahora ya sí se puede confirmar de que tiene transmisión por vía aérea a partir de la vía respiratoria. Es un virus que se encuentra no solo en el ser humano, sino que también se encuentra en otros animales como vacas y cerdos. La especie que más predomina, o el serotipo que más predomina en los seres humanos, va a ser el A, pero va a ser A, B y C los que están asociados a las infecciones en humanos, pero principalmente más del 90% van a ser asociados al rotavirus A. Pero realmente existe A, B, C, D, E, F, G y H. El virión del rotavirus es de cápside doble. El genoma es bicatenario
y es un virus de tipo ARN. Como ya habíamos explicado en la clase anterior sobre virología clínica, una forma de clasificar a los virus es en ADN o en ARN según su tipo de material genético. El virus es resistente a las condiciones ambientales y gastrointestinales, por lo que quiere decir que puede ingresar por vía fecal oral, entra a través de la boca, el jugo gástrico no lo destruye, así como tampoco detergentes ni pH ácidos, eh, de manera que el virus pasa a través de nuestro aparato intestinal hasta llegar hacia las células entéricas, que es donde va a causar su patología. Los virinos de rotavirus y orteoreovirus se activan precisamente por una proteólisis moderada para formar partículas subvíricas intermedias infecciosas, en otras palabras, que incrementan su infecciosidad. Es decir, básicamente más adelante lo vamos a ver, pero esto lo que quiere decir es que existe un proceso de proteólisis, es decir, de rompimiento de las proteínas de la cápside del virus, que una vez pues se genera esto, se da como una especie de activación del virus, convirtiéndose en una partícula supírica infecciosa, ¿ya? Y eso es lo que nos va a generar básicamente el problema. Más adelante lo vamos a hablar a más profundidad. La cápside interna contiene un sistema completo de transcripción, incluidas la ARN polimerasa dependiente de ARN. Esta va a ser la proteína que se va a encargar en su momento de hacer pues la replicación del material genético. La replicación vírica se produce en el citoplasma, es decir que esta es otra forma también en la que se subdividen a los virus y es pues donde hace su replicación. En este caso, el rotavirus hace su replicación en el citoplasma de la célula parasitaria. Perdón, la célula que ha parasitado, la célula parasitada. La cápside interna ocupada por el rotavirus entra por gemación a través del retículo endoplásmico, adquiriendo una cápside externa y una membrana que después se pierde. El virus es liberado por lisis celular, es decir, después de que se hacen millones de copias de partículas virales, estas salen de la célula que les ha servido como huésped a través del rompimiento de la misma y de esa manera poder continuar haciendo la infección hacia otras células. En cuanto a la virología del rotavirus, el rotavirus pertenece a la familia Reoviridae de cápside desnuda, es icosaédrico, es decir, la forma, ¿ya?, de la proteína que envuelve al material genético del virus es de forma icosaédrica. Recordemos que existen tres, en esencia, morfologías de los virus desde la perspectiva de las proteínas que rodean al material genético. Icosaedro, helicoidal y la forma compleja, que no es ni icosaedro ni helicoidal. Tiene un tamaño pequeño de 65 a 75 nanómetros de diámetros y tiene 11 segmentos de RNA de doble cadena, que es lo que vemos aquí nosotros representados. Tiene en total 11 segmentos de RNA de doble cadena, double strand. El RNA contiene una RNA dependiente de la RNA polimerasa, es decir, tiene una proteína dentro de la nucleocápside, tiene una proteína que se va a encargar precisamente de hacer la transcripción de su material genético. Ya habíamos mencionado, tiene una capa, una cápside externa de doble capa, o sea, tiene una doble capa que rodea a la nucleocápside. Dos segmentos codifican las proteínas de la cápside exterior, que son de importancia, son la BP4 y la BP7. Son importantes porque estos van a funcionar como antígenos. Es decir, estos son los que van a funcionar como sitios de unión hacia los
ligandos en las células huéspedes. Es decir, estos son los que le van a facilitar al virus poder llegar a sus células objetivo. Y por otro lado, también al funcionar como antígeno, van a ser los que van a ser reconocidos por nuestro sistema inmunológico para poder entonces atacarlos en busca de la destrucción de la partícula viral. También estos están asociados a las variaciones antigénicas que tiene el virus. En este caso, el BP7, la G significa que es una glucoproteína y de este hay variantes. Y de la P indica que es una proteína y también existen variantes. Eso hace pues que existan distintos subtipos, digamos, del virus. Siguiendo con la parte de la virología, como ya mencionaba, ustedes están viendo en la parte derecha la estructura viral del rotavirus. Visto al microscopio electrónico, cuando lo vieron, se asemejaba a una rueda o se asemeja a una rueda, así que le pusieron rota, que significa rueda, por precisamente pues la doble capa que envuelve al material genético, más la presencia de las proteínas en la parte superior, que entonces le da como ese aspecto de rueda, de rueda antigua. Por ende, entonces las proteínas principales en la parte exterior del virus son la BP7 y la BP6. La BP4 realiza diversas funciones, incluyendo el hecho de ser la proteína de unión del virus, en tanto que la BP7 es el antígeno tipo específico y facilita la unión y la entrada del virus. Es la proteína BP7 la que le sirve como proteína de anclaje hacia la célula diana para iniciar el proceso de replicación viral. Recordemos que el ciclo de replicación viral comienza con la adhesión de la partícula viral a la célula objetivo. Luego, pues se da la incorporación de la partícula viral o la penetración hacia la célula y luego pues se sigue todo el proceso de desnudamiento y de unión del material genético al de la célula huésped para que se dé la replicación, se da la síntesis de proteínas virales para que luego se dé entonces el ensamblaje y la maduración del virus para que finalmente pueda salir. Entonces, pero todo eso fue viable o posible gracias a la BP7, que fue la proteína que le permitió entonces poder unirse a la célula objetivo, que en este caso pues serían los enterocitos, las células del intestino. Entonces, aquí tenemos pues digamos al virus yendo poco a poco quitándole cada una de sus capas para tenerlo pues finalmente ya solo con su material genético. Y aquí tenemos la representación de todas las proteínas que estarían dando origen a la estructura viral. Existen 6 serotipos, esto en relación a la parte de la glucoproteína, y tendríamos desde G1, G2, G3, G4, G5 y G9, ¿ok? Que esos pues están dados por la parte de la BP7, que como mencionábamos es es una glucoproteína estructural, ¿ya? Y que como mencionaba, esto de que existan variantes es lo que hace pues que existan más subdivisiones del virus y que a la vez entonces el sistema inmunológico tenga que generar inmunidad específica contra cada una de estas variantes del virus, ¿ya? La otra era la proteína BP4, que también pues tiene subtipos
y también pues genera por ende variantes del virus. Los 6 serotipos establecidos según el antígeno tipo específico de las proteínas, como ya veíamos, la BP4 y la BP7 de la cápside externa. Tienen gran importancia epidemiológica porque precisamente pues, es lo que constituye que existan diferentes variantes del virus y que por ende se necesite la generación de inmunidad específica para cada una de las variantes. Y también de importancia epidemiológica por la generación de las vacunas, para poder entonces tener vacunas polivalentes que puedan pues cubrir varias o por lo menos las principales variaciones del virus o serotipos del virus, para que entonces la vacuna sí funcione generando una inmunidad importante contra las infecciones por rotavirus. La cápside exterior se fragmenta en forma proteolítica, es decir, como es una proteína, pues se va a fragmentar por destrucción de los puentes que conforman a la proteína. Y esto va a ocurrir dentro del tracto gastrointestinal. Una vez entonces, supongamos que este sería como el cascarón, ¿ok? La cápside externa sería como el cascarón del virus, y digamos que mientras esté colocado el cascarón, el virus está como dormido. Pero una vez se libera del cascarón, entonces supongamos que el virus se activa, ¿ok? A eso le vamos a llamar partícula subviral infecciosa intermedia, ISBP, que como menciona aquí, sería como el virus activado o ya el virus infectante, como que anteriormente el virus había estado dormido, pero fue gracias a las condiciones del tracto gastrointestinal, a la acidez que existe, etcétera, las proteínas proteolíticas, bueno, las enzimas proteolíticas se van a encargar precisamente de destruir estas proteínas, dejando entonces al virus activado. Y a eso le vamos a llamar partícula subviral infecciosa intermedia. Ahí entonces ya estaríamos hablando que el virus estaría en la capacidad de generar su patogenicidad, sus efectos dañinos. Hablemos de esos entonces. El virus, como ya mencionábamos, se transmite por vía fecal-oral. Es un virus resistente, precisamente por su doble capa, a las condiciones externas como el calor, detergentes, acidez, etc. Y precisamente es hasta cuando se elimina la capa externa del virus cuando la partícula viral se convierte en realmente infecciosa. La enfermedad puede ser grave porque causa gran deshidratación. El rotavirus va a liberar una proteína, ya la vamos a ver más adelante, que va a funcionar como una enterotoxina y va a generar ciertos mecanismos que vamos a ver dentro de la parte de la patogenicidad que van a provocar entonces la salida masiva de agua. Eso por ende va a producir en los niños y en los pacientes adultos mayores una gran deshidratación que puede incluso llegar a la muerte. Por otro lado, los problemas con rotavirus están en relación a que su ciclo es citolítico, es decir, es un ciclo viral que implica la destrucción de la célula en la cual se replicó. Si se recuerdan, en la clase anterior hablábamos sobre que existían ciclos virales citolíticos y otros lisogénicos. Citolíticos implicaban que el proceso de replicación viral prácticamente culminaba con la destrucción de la célula que había sido utilizada para replicarse por parte del virus. Y en el caso de los lisogénicos, lo que pasaba era que no la célula era destruida, sino que el virus salía, por ejemplo, a través de la formación de una pequeña yema, un pequeño brote, que generaba un pequeño daño en la membrana celular, pero que se reparaba y esto permitía que la célula siguiera viable para seguir sirviendo de fábrica para más virus. Pero en este caso no. Ahora, la destrucción entonces masiva de células entéricas pues va a producir por ende mala absorción. Es decir, si no están las células a nivel intestinal encargadas para hacer la digestión, entonces ¿quién la va a hacer? No se puede. Entonces, cuando no se puede hacer la digestión, es que vamos a tener más complicaciones.
y no se pueden entonces hacer la absorción de los nutrientes porque no está la célula encargada de eso. Así que se van a dar precisamente todas las complicaciones que implica una destrucción masiva de células a nivel intestinal. Por otro lado, también el virus codifica para una proteína que va a funcionar como si fuera una toxina, es decir, una molécula que va a generar una alteración en el funcionamiento de las células a nivel intestinal, lo que va a producir que liberen grandes cantidades de calcio, aumentando entonces la cantidad de agua extracelular. Y por ahí también va a haber una sensibilización de las neuronas, de las células del sistema nervioso a nivel intestinal, que van entonces a producir mayor salida de agua. Todo eso es lo que se resume en por qué entonces existe una gran deshidratación y se produce precisamente por todos esos factores que ayudan a que exista una gran liberación de agua en la luz del intestino. Durante la fase de la diarrea, ojo, y eso es como si fuera una especie de plan con maña, precisamente toda esa liberación masiva de agua permite la propagación masiva en las deposiciones de partículas virales infecciosas. De manera que eso es lo que en cierto modo es todo ese mecanismo le ayuda al virus para poder diseminarse de una manera más fácil a través de la gran cantidad de expulsión de agua donde viene presente más el virus. Los factores de la enfermedad o los factores víricos, como ya mencionábamos, se transmite a través de las heces. Esto, y por eso es de importancia, está en relación a que son los padres los que podrían transmitir el microorganismo, el virus, a los niños. O sea, son los cuidadores, porque si no, ¿de qué otra manera puede llegar un niño a tener contacto con un virus que procede o proviene de materia fecal? Son los cuidadores que tienen contacto con el virus y luego en lo que están pues cambiando al niño, alimentando al niño, etcétera, lo contaminan. Y es posible la transmisión respiratoria en cuanto a que una persona infectada con el mismo puede transmitirlo a otra, y en la cuestión de la liberación de material fecal seco a través del viento. Como ya mencionábamos, la estructura del virus le permite ser resistente a las condiciones ambientales, por lo que esta forma de transmisión a través del viento de material fecal seco es muy, muy factible. Existe, por otro lado, infección asintomática, pero con la liberación de partículas virales, por lo que aunque un pacientito no mostrara tener signos o síntomas de rotavirus, pero igual siempre se tienen que tener las condiciones, por ejemplo, en la guardería de el lavado de manos adecuado después de haber hecho el cambio de pañal de un niño, porque aunque no esté produciendo diarrea, no quiere decir que no pueda ser un pacientito asintomático o un adulto asintomático, y que al pasar hacia otro pacientito haga la transmisión del virus. Y como ya mencionábamos, el virus básicamente favorece a esta gran cantidad de expulsión de agua, donde precisamente le sirve como vehículo de transmisión o como vía de transmisión. Bien, como mencioné al principio, que lo estaba diciendo en la taxonomía, el rotavirus tiene varias formas o tipos, ¿ya? Según las variantes que ha venido mostrando. Los principales o los que sí están asociados a infecciones en humanos son los del tipo A, B y C, pero principalmente en el 90% de los casos es del tipo A, por eso es el que es de interés para todos nosotros. El grupo A es el que representa riesgo en los lactantes de menos de 24 meses, ¿ya? En los niños mayores y adultos, que puede producir una diarrea leve, y en personas desnutridas o de países subdesarrollados, puede llegar a causar incluso la muerte. El tipo B está asociado
a diarreas en adultos. Y en China que se ha evidenciado mayores casos de mayor riesgo. Los otros tipos de rotavirus no están asociados a infecciones humanas. Sobre la parte de la replicación viral. Como ya habíamos mencionado, la vía de entrada sería pues por la boca. La partícula viral entonces entra con su doble capa y pasa a través del ácido gástrico del estómago sin mayor dificultad. Pero es precisamente por las condiciones del aparato digestivo, la presencia de acidez y la presencia de enzimas proteolíticas que van a favorecer para que esta capa externa, digámoslo de esa manera, se desaparezca. Y una vez se desaparece, entonces el virus queda como una partícula subvírica infecciosa. Y es así entonces que el virus se activa precisamente por la fragmentación a consecuencia de las proteasas, o sea, las enzimas que pueden hidrolizar proteínas. Se produce entonces la pérdida de la BP7, ¿ya? Y la fragmentación de la BP4. Recuérdense que la BP7 es la proteína que está en la parte más externa del virus, es la proteína más externa, la BP7. Y la BP4 es una glucoproteína que también es externa, son las dos externas. Entonces, las proteasas, es decir, las enzimas que pueden destruir a las proteínas, que en este caso destruyen a la BP7 y fragmentan a la glucoproteína BP4. Entonces, eso genera la activación del virus y eso es lo que se convierte en la ISBP o la partícula subvírica infecciosa. La BP4 entonces, ya, una vez desactivado el virus, recuerden que la BP4 solo se fragmentó, la BP7 sí desapareció. Entonces, la BP4, recuérdense, es precisamente la glucoproteína que funciona como ligando para un receptor en la célula objetivo, en la célula diana. Entonces, la BP4 se enlaza al ácido ciálico de las células del epitelio intestinal, o sea, a las células del intestino. El ácido ciálico lo expresan las células del intestino. Y entonces, una vez las proteasas fragmentaron a la BP4, entonces eso hace que ahora la BP4 pueda encajar con el ácido ciálico de las células epiteliales intestinales. Y es así entonces como entonces sí se puede hacer la unión del receptor y el ligando. Una vez entonces se da la unión, entonces sigue todo el ciclo normal de replicación viral. Ya se inicia la penetración y se inicia pues todo lo demás. ¿Ok? Así es que es la ISBP o la partícula subvírica infecciosa, esa es la que puede penetrar sobre las células blanco. O sea, no es que el rotavirus entra de manera directa por la boca y de un solo ya de un solo entra a los enterocitos, sino que, como pueden ver, lleva esta serie de pasos para que se pueda generar ya la partícula subvírica infecciosa y que esa ya con la modificación de la BP4 sí pueda entonces unirse a el ácido ciálico y de esa manera entonces pueda permitir la penetración del virus. Como ya habíamos mencionado, el rotavirus es un virus cuyo ciclo de replicación se hace en el citoplasma celular, es decir, no necesita entrar al núcleo. Tiene, como ya también habíamos mencionado, una transcriptasa dependiente de RNA, o sea, una polimerasa dependiente de RNA, es decir, una enzima que se encarga de hacer la replicación de su mismo material genético. Una vez entonces ya localizado en el citoplasma de la célula, lo que hace entonces es la activación de esta proteína para entonces comenzar a hacer la replicación viral. Empieza entonces a fabricar sus proteínas, ¿ok? Sus proteínas estructurales y pues también se da la replicación del material genético. Todo esto lo vemos representado en esta parte, ¿ya? En donde vemos que se hace la replicación de proteínas, ¿ok? Y también vemos pues
que se da la síntesis del RNA bicatenario. ¿Ok? Bueno, algunas proteínas pasan por el retículo endoplasmático para pues hacer el transporte vesicular y de esa manera pues tener entonces al final ya las vesículas, que son las que entonces sí podrían ya como proteínas procesadas por el retículo endoplasmático. Si se recuerdan en las primeras clases cuando hablábamos del transporte vesicular y sobre el retículo endoplasmático, hablábamos que es este organelo celular el que puede entonces capacitar a las proteínas que son de liberación, es decir, a las proteínas que van hacia el medio externo. Ok, entonces en este caso el virus aprovecha esa capacidad que tiene el retículo endoplasmático, entre comillas, digámoslo así, para preparar sus proteínas para que puedan ser de liberación hacia el medio. Entonces, una vez se hace completado el transporte vesicular, entonces el virus está listo para salir. Una vez entonces ya existen grandes cantidades del virus, lo que va a hacer entonces, como vemos acá, es romper al enterocito para salir. Y eso es lo que se llama citólisis o citolisis, es decir, rompimiento de la célula. Esa destrucción masiva de células pues va a causar un mal funcionamiento del tejido epitelial intestinal. Entonces no va a poder cumplir sus funciones. ¿Cuáles son sus funciones? Pues la absorción de nutrientes, ¿ya? Y en este caso pues no se va a poder hacer bien la absorción de nutrientes y al contrario, se va a hacer una gran cantidad de liberación de agua hacia la luz intestinal produciendo las diarreas acuosas. Esto es un repaso, así que lo vamos a leer para aquellos que todavía no terminaron de comprender sobre el proceso de la replicación del rotavirus. Como ya habíamos mencionado, repasando, lo primero es la generación de la partícula subviral infecciosa, que se da gracias a la participación de las proteasas del aparato intestinal, gracias al pH ácido del aparato intestinal, y que eso entonces causa la destrucción de la BP7 y la modificación de la BP4. Eso entonces da lugar a que se forme la ISBP. Ahora, esta es la necesaria, esta es la partícula viral de rotavirus realmente infectante. La partícula viral, ¿qué fue lo que ocurrió? La partícula viral con la doble capa, después de ingresar a las células a través de endocitosis mediada por receptor, ya lo vimos, ya es el ácido ciálico precisamente el que funciona como receptor del ligando BP4, ya modificado después de la proteólisis. Es entonces ahí cuando se da la unión del ligando con el receptor y entonces entra por endocitosis mediada por receptor. ¿Ok? Y eso es la parte que nosotros vemos acá, ¿ya? De la penetración. Ocurrió porque aquí la célula expresaba ácido ciálico y entonces este funciona como receptor y el BP4 modificado funciona como ligando. Entonces una vez se une el ligando a su receptor, entonces se favorece la endocitosis. Entonces a eso es lo que se le llama una endocitosis mediada por receptor. Luego del ingreso de la partícula subviral infecciosa, el núcleo viral que contiene los genomas de RNA de doble cadena y la RNA polimerasa dependiente de RNA se liberan dentro del citoplasma, como lo vimos en la imagen. Esto indica que básicamente el rotavirus es un virus bastante independiente porque dentro de su mismo nucleocápside ya está albergando la enzima, la polimerasa, la enzima que se va a encargar de replicar su propio RNA, o sea, no depende de la maquinaria del núcleo de la célula infectada. La RNA polimerasa dependiente de RNA dirige entonces de manera independiente la síntesis de los RNA mensajeros. Recordemos que son los RNA mensajeros los que se pueden ir a unir a los ribosomas del citoplasma de la célula en cuestión para poder hacer la síntesis de proteína. Entonces, esa es la parte en la que necesita la maquinaria de síntesis proteica de la célula, porque la RNA polimerasa dependiente de RNA
puede fabricar los RNA mensajeros, pero no tiene los ribosomas para poder producir sus proteínas virales. Así que ya fabricando el RNA mensajero viral, entonces utiliza los ribosomas de la célula para hacer la producción de las proteínas virales, seguida de la replicación de sus dobles cadenas de RNA. Las proteínas iniciales se requieren para la replicación, en tanto que las proteínas finales son principalmente estructurales. Es decir, los RNA mensajeros iniciales o los primeros lo que favorecen es precisamente la síntesis de proteínas que son necesarias para hacer la replicación del virus. Y los siguientes RNA mensajeros o los finales serían los que van a codificar para sintetizar las proteínas finales o estructurales del virus. El rotavirus se ensambla, ya sabemos, el proceso de maduración o la fase de maduración de un virus implica una fase de ensamblaje, es decir, una fase en la que las proteínas virales se tienen que unir con el material genético para formar el virión. El rotavirus se ensambla por asociación de su núcleo, ya entre comillas lo del núcleo, ya saben ustedes a qué nos referimos al material genético del virus, no a un núcleo como tal en una célula, sino que al espacio pues donde va a estar albergándose el material genético viral, para en este caso son 11 segmentos de RNA doble, ¿ya? Eso es lo que tiene el rotavirus como núcleo, con una proteína no estructural, la NS28. Pero aparte también, aquí en el caso de rotavirus, la nucleocápside albergaría también a las proteínas encargadas de la replicación del material genético, como la RNA polimerasa dependiente de RNA, que también pues, va dentro de todo este paquete que va a formar la nucleocápside. Y al adquirir la BP7 y una membrana al momento de la gemación dentro del retículo endoplásmico. Es decir, el retículo endoplásmico es el que le va a generar, como si fuera pues proteína de liberación externa, que le va a generar una especie de membrana a la partícula vírica del rotavirus. Por último, el virus abandona su membrana en el retículo endoplásmico y se libera al ocurrir la lisis celular. Es decir, una vez, digámoslo así, la partícula viral se gradúa, ya está lista para salir de la célula, del interior de la célula, va a perder esa membrana que le había entregado el retículo endoplásmico y pues va a salir de la célula, causando la destrucción de la célula. Recordemos que aquellos que no causan destrucción de la célula es porque se llevan consigo parte de la membrana de la célula, y eso es lo que los constituye como virus envueltos. En este caso, pues este no es un virus como tal, sino un virus desnudo porque no lleva consigo parte de la membrana. A la izquierda tenemos unas imágenes de referencia para estas partes que vamos a mencionar acá. Los rotavirus son capaces de sobrevivir en el entorno ácido del estómago tamponado o en un estómago después de una comida, ¿ok? Que sería el momento en el que el estómago presenta mayor acidez, después de la ingesta de comida. Y son transformados en los PSBI, como ya habíamos mencionado, o en las partículas subvíricas infecciosas, por la acción de las proteasas presentes precisamente en los componentes de digestión. Los rotavirus parecen localizarse principalmente en el duodeno y en el yeyuno proximal. Ups, error de dedo. Es decir, estamos hablando que el rotavirus, su acción dañina o patogénica, está focalizada sobre la porción inicial del intestino delgado, ¿ya? Es decir, duodeno es el inicio del intestino después del estómago, después de la bolsa estomacal. Y yeyuno proximal quiere decir que es la primera porción del yeyuno, después de que se finaliza el duodeno. Estaríamos hablando que está en el principio de todo el intestino delgado. La replicación vírica se produce tras la absorción de las partículas subvíricas infecciosas
precisamente en sus células objetivo, que son las células epiteliales del intestino, ya las células epiteliales cilíndricas, que recubren las vellosidades del intestino delgado. Aproximadamente 8 horas después del inicio de la infección, ya se logra a través del microscopio electrónico eh, observar inclusiones citoplasmáticas que contienen proteínas recién sintetizadas y ARN. Es decir, ya se logran ver las pequeñas fábricas de virus a las 8 horas en tejido infectado por rotavirus. A las 8 horas, o sea, estamos hablando de que una vez entra el virus, solo le toma apenas 8 horas para ya estar haciendo fábricas de virus dentro de las células cilíndricas del epitelio intestinal. Así de rápido está trabajando ya rotavirus. Durante la enfermedad se pueden eliminar hasta 10 a las 10 partículas víricas por gramo de heces. Estamos hablando de decenas, incluso cientos de millones de partículas virales. La excreción viral suele persistir durante 2 a 12 días en pacientes por lo demás sanos, pero puede prolongarse en individuos desnutridos. Es decir, en pacientes con sistemas inmunológicos bajos vamos a tener incluso la posibilidad de que el tiempo de excreción viral sea incluso más prolongado o mayor. Los principales efectos fisiopatológicos pues son la disminución de la superficie de absorción en el intestino por la destrucción de las células que implican las microvellosidades intestinales. Entonces, estas microvellosidades son las que favorecen a la absorción de los nutrientes eh, procedentes de los alimentos en la luz del intestino. Pero conforme el virus está haciendo citólisis, está destruyendo a estas células, está favoreciendo a la separación de las mismas, por lo que con el tiempo, conforme transcurren las horas, el paciente empieza a experimentar mala absorción y la reducción en la producción de enzimas en el borde en cepillo, como la disacaridasa. Es decir, se empieza a producir o acentuar la mala absorción, junto con que se van perdiendo las células, también se van perdiendo las enzimas encargadas de hacer los procesos bioquímicos que favorecen a la digestión, como por ejemplo el metabolismo de los azúcares. En el caso de las disacaridasas, pues son enzimas que se van a encargar del metabolismo de los disacáridos. El resultado neto es un estado transitorio de malabsorción, con manejo defectuoso de grasas y azúcares. O sea, todo esto favorece pues a la mala digestión, que es lo que da origen a la sintomatología que va a experimentar el paciente. Quizás se requieran hasta 3 a 8 semanas para restaurar la integridad histológica, es decir, para que el tejido nuevamente se vuelva a reconstituir, las células se vuelvan a dividir y estén en la capacidad para poder trabajar. Todo esto posiblemente en algunos pacientes vaya desde 3 semanas hasta 2 meses para poder recuperar la función completa de la mucosa intestinal dañada por la presencia del rotavirus, una vez pues ha cedido la infección. Al igual que en el cólera, que tiene una fisiopatología parecida con la presencia de una enterotoxina y con la destrucción de células y principalmente la liberación de grandes cantidades de calcio y que favorecen a diarreas acuosas intensas, la infección por rotavirus impide la absorción del agua, lo que provoca pues la secreción de agua y la pérdida de electrolitos que dan como resultado pues esas diarreas tan líquidas. La proteína NSP4 es la que se conoce como la toxina de rotavirus, porque funciona como si fuera una enterotoxina. ¿Por qué? Porque estimula a la entrada de calcio en los enterocitos y esto da la liberación de activadores también neuronales y provoca una alteración neuronal de absorción de agua. Es decir, esta proteína NSP4, que es del virus,
funciona como si fuera enterotoxina por lo que produce, porque lo que produce es una gran cantidad de entrada de calcio en los enterocitos, favoreciendo entonces la liberación de grandes cantidades de agua. Y por otro lado, cuanto más profundiza esta NSP4, lo que hace es estimular a las neuronas de la parte intestinal a que emitan o a que se dé orden de que se libere más agua, a que no se dé absorción de agua. Entonces, eso es lo que favorece a que exista tanta agua dentro de la luz del intestino y que pues el paciente emite a través de diarrea acuosa. Con la pérdida de líquidos también pues se da la pérdida de electrolitos, causando entonces una deshidratación y todos los problemas que conlleva precisamente la deshidratación, incluso pues hasta la muerte. En cuanto a la parte de la inmunidad, ¿qué podemos decir sobre la interacción del sistema inmunológico bajo este ataque de rotavirus? La inmunidad frente a la infección requiere la presencia de anticuerpos principalmente. Como estamos a nivel del intestino, son anticuerpos de secreción. En este caso, recuerden, los anticuerpos de secreción son los IgA, las inmunoglobulinas de tipo A. Los anticuerpos frente a la BP7 y la BP4, recuérdense, son las proteínas estructurales, o sea, son las proteínas de superficie viral, por ende son a las que tiene más fácil acceso nuestro sistema inmunológico para reconocerlas y poder entonces producir una respuesta inmunológica de tipo humoral. Son los que van a entonces a producir una neutralización del virus, es decir, nuestro sistema inmune, al haber reconocido a estas proteínas de superficie viral, BP7 y BP4, que una es proteína y la otra es glucoproteína, pero finalmente las dos proteínas, entonces son las que generan la conformación de anticuerpos para poder hacer la destrucción del virus. Los anticuerpos adquiridos de manera activa, que sería a través de la infección, o pasiva, a través de la vacunación, o a través de la inmunidad natural pasiva, que sería a través de la leche materna, pueden reducir la gravedad de la enfermedad, aunque no son capaces de impedir sistemáticamente la reinfección. Recordemos que también existen diferentes serovariantes o serotipos del virus y pues entonces, si bien es cierto, puede existir alguna inmunidad cruzada, pues siempre el sistema inmunológico, para tener una respuesta efectiva, debe de generar una respuesta específica, tanto celular como humoral. En ausencia de anticuerpos, la inoculación incluso de pequeñas cantidades de virus provoca la infección, provocando toda la sintomatología. Lo que implica también que pues si ya hemos tenido también contacto con algunos serotipos o serovariantes del virus, eh, eso nos puede favorecer generando una inmunidad cruzada para no padecer toda la gravedad de la enfermedad y viceversa. El no tener antecedentes de infecciones previas del rotavirus va a favorecer a que podamos padecer toda la gravedad de una infección por no tener ningún grado de inmunidad previa. La infección en los lactantes y niños pequeños generalmente es sintomática porque pues para ellos serían primeras infecciones, serían primeras veces en las que van a tener contacto con el virus, por ende en ellos siempre va a haber sintomatología. Mientras que en los adultos maduros, puede que pase asintomático o infecciones muy leves porque ya hay algún grado de inmunidad. En el caso de los adultos mayores, recordemos que el sistema inmunológico empieza a deprimirse, así que aunque ya había existido antes contacto con estos virus, igual pueden padecer un poco más grave o mucho más grave la enfermedad, pues dependiendo de su sistema inmunológico, ¿ya? Porque aunque si bien es cierto en su etapa de adultez no eran inmunes porque tenían inmunidad humoral y celular, pero pues ya en la senectud el sistema inmunológico ya está un poco más deficiente, así es que igual, igual que los niños,
logran sí desarrollar las infecciones de una manera más severa. En cuanto a la actividad para esta semana, lo que haremos es dibujar el esquema de rotavirus a mano. Utilicen colores, por favor, formas para señalar las partes y definir cada una de estas partes que ustedes vayan marcando dentro del virus. Y luego pues le toman una fotografía y lo envían al apartado de la actividad evaluativa para la semana 8. Como ya hemos pasado el cómputo 1, hoy volvemos a cómputo 2 con laboratorio 1. Este sería el laboratorio 1 del cómputo 2. Tendría una ponderación del 5%. Recuerden que el laboratorio 1 es 30%, el laboratorio 2 es otro 30%, y el parcial, cuando venga, sería el parcial 2, tendría una ponderación del 40%. Les dejo 3 videos que les invito a que los vean para ampliar un poquito más el conocimiento sobre el rotavirus. Les dejo información sobre la vacuna, sobre los dos tipos de vacuna que existen. Son vacunas atenuadas y ahí esto es importante saberlo por los efectos que puede tener la vacuna. Y un video sobre un médico científico que ha estado haciendo investigación sobre el rotavirus para que aprendamos un poquito más sobre esto. Vean también el video de infección gastrointestinal por rotavirus porque ahí se ve un esquema sobre el proceso de replicación del virus. Si tienen dudas o consultas, ya saben cuáles son los medios que tenemos para poderlas resolver. Que tengan una excelente semana.